Bendeciré al Señor con toda mi alma. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Nos hemos reunido en este lugar para alabar y adorar su nombre. Estamos aquí porque queremos escuchar su palabra, rendirle honra y adoración, pedir su bendición para nuestra familia, adorarlo con nuestras ofrendas y semillas y compartir de la comunión con nuestros hermanos. Si apartaste este día, no te dejes distraer por nada ni nadie. Por favor, pon tu celular en modo silencioso y disponte en cuerpo, alma y espíritu para tener un encuentro con nuestro Dios. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular, Vida Abundante. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas y amigos que se conectan hasta ahora en nuestra transmisión, en este culto de viernes. Queremos darle la bienvenida a los que ya están allí en nuestra transmisión y le invitamos para que usted comparta nuestro link con otras personas. Recuerde que lo que para usted es de bendición, usted quiere que también bendiga a otros, y una manera de hacerlo es compartiendo este link. Y bien, esta noche quiero recordarles el énfasis de este mes de octubre. Como todos sabemos, este mes de octubre es dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios. Y el énfasis de este mes de octubre es: la Biblia es una mina de riquezas. Así es, pastora. Y bueno, pues también queremos recordarle el énfasis de esta semana es: la Biblia me da herramientas para la conquista. Usted desea conquistar esa situación en la que se encuentra de pronto luchando, pues bueno, en la palabra va a encontrar esa herramienta justa, precisa que necesita para lograr eso. Y justo les tengo un versículo que puede servir como una herramienta poderosa para esas batallas. Está en el Salmo capítulo 18, versículo 29. Y dice, y usted lo puede repetir conmigo ahí en casa: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Excelente esa promesa. Y bueno, dése cuenta que ahí el Señor nos da fuerzas para escalar cualquier montaña, para escalar, sobreponernos sobre cualquier circunstancia. Entonces, aférrese de esa promesa y tómela como una de esas herramientas poderosas. Amén. Y ya para pasar a lo siguiente, invitamos a que usted se coloque sobre sus pies allí en casa. Es el tiempo hermoso donde podamos exaltar y alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras energías. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Esperamos que en casa ustedes se dispongan a alabar y adorar el nombre del Señor en esta noche. Le invitamos para que disponga su corazón y le entregue esta adoración al Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir
debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás mostrando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Declare lo que Dios es milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Y estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás.
venido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
Amén. Yo sé que usted se gozó ese tiempo de alabanza, yo sé que usted estuvo allí conectado. Y bueno, no pierda esa conexión, no pierda esa bendición que usted recibió durante este tiempo y que usted también estuvo ofreciéndole al Señor. Queremos también compartirle otro versículo que nos recuerda una de esas herramientas para conquistar, que es la palabra de Dios. ¿Cómo es? Y esa se encuentra en Jeremías capítulo 1, versículo 10. Y el Señor dice de la siguiente manera: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén, casi nada es lo que tenemos ahí. Yo sé que de pronto esta promesa la hemos escuchado muchas veces, usted incluso se la ha dedicado a otra persona, pero a veces a nosotros nos cuesta como creerla, ¿cierto? Pero no, la invitación es justamente creámoslo porque el Señor nos puso en este lugar para hacer todas esas cosas, arrancar malos hábitos, para derribar todas esas cosas que de pronto nos está obstruyendo. Recuerde lo que aprendimos del Salmo anterior. Pero también la palabra nos enseña y nos ayuda a edificar, a plantar esas buenas cosas, esas buenas costumbres, sobre todo para aferrarnos más a su palabra. Entonces, otra herramienta que tiene ahí, mi hermano, aprovechala. Bueno, ya pasaremos a la palabra, así que usted tome allí su libreta, su Biblia, para que pueda tomar apuntes y pueda estar bien atento a la palabra del Señor, que en esta noche la va a compartir nuestro hermano Ariel Abonía. No se desconecte, no se distraiga. Bendiciones. Muy buenas noches para todos. Quiero dar un cordial saludo a toda la familia Cuadrangular Vida Abundante. Es para mí un privilegio y una responsabilidad poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Por lo tanto, les invito a que me acompañen en una oración. Padre Celestial, te damos gracias. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Te damos gloria, te damos honra porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, a esta hora rogamos que tu Espíritu Santo tome control de todas nuestras palabras, que solamente se diga lo que sea bueno para la edificación de la iglesia y que tu nombre sea engrandecido. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. El énfasis de este mes de octubre es la Biblia, una mina de riquezas. Y el tema que vamos a desarrollar es: la Biblia nos da herramientas para conquistar. Una herramienta es un objeto que sirve como extensión de nuestro cuerpo para permitir facilitar una tarea mecánica que sin ella no se podría realizar o sería muy difícil por falta de fuerza, movilidad, dimensiones, etc. Y el término conquistadores suele referirse a aquellos personajes que extendieron casi siempre a través de operaciones militares el dominio de un territorio, de una población, de una posición, y que por ende dirigían los imperios a los que pertenecían. Un conquistador plantaba en el territorio conquistado la bandera de su reino. Y es muy interesante, muy relevante lo que la Biblia al respecto nos dice en varios textos relacionados. Por ejemplo, Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice que Jesucristo
nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, nosotros ahora pertenecemos a un reino al cual fuimos trasladados por el Señor Jesús. ¿Cuándo ocurrió ese traslado? Ocurrió el día de nuestra conversión. Porque la Biblia dice que cuando no éramos cristianos conforme a la palabra del Señor, hacíamos los deseos del príncipe de la potestad del aire, del reino de las tinieblas. Pero hoy día, cuando hemos decidido por la fe convertirnos, lo que significa no cambiar de religión, sino cambiar de relación con Dios, desde ese día pertenecemos al reino del amado Hijo de Dios. Eso merece un aplauso, eso merece un grito de júbilo, eso merece un aleluya, el cual nos ha trasladado, o dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El reino de los cielos hace referencia al conjunto de bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos, los cuales son ilimitadas, incomprensibles y eternas. Escuche esto porque es muy interesante. El reino de los cielos hace referencia al conjunto de bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos, las cuales son ilimitadas, incomprensibles y eternas. Cabe anotar que el estatus de hijos se adquiere cuando en ese acto de fe, según el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículos más adelante, que dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para los hijos hay un cúmulo de bendiciones que, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, las que Dios ha preparado para los que le aman. Siéntese, imaginarse cómo sería su vida ideal. Sueñe con un mundo espiritual, si se puede decir, de fantasía. Con todo eso, no seríamos capaces de imaginarnos todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, las cuales podemos empezar a disfrutar desde ahora y otra parte en la eternidad. Pero para alcanzar esos privilegios, dice el Evangelio de Mateo capítulo 11, el versículo 12, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando Josué fue encomendado para sustituir, si se pudiera decir, al gran líder de Israel, en ese versículo 9 el Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Creo que esa violencia que habla aquí Mateo 11:12 tiene que ver con esa convicción, con ese estado de esfuerzo, de valentía para poder alcanzar todas esas bendiciones que Dios ha prometido para nosotros. Y otro texto muy bonito y muy importante está en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Como cristianos, estamos llamados a ser conquistadores de las bendiciones que ya Dios preparó para nosotros, como lo testifica la Biblia acerca de algunos personajes a los cuales denomina héroes, porque hicieron uso de esta herramienta que los hace merecedores a esta distinción, a esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, que Dios ha preparado para los que lo aman. Esta valiosa herramienta, porque acuérdense que el tema que vamos a desarrollar es que la Biblia nos da herramientas para la conquista. Y yo quiero hablarles de una herramienta en particular porque el tiempo no es tan extenso. Esta valiosa herramienta es un monosílabo cotidiano de difícil aplicación. Es la herramienta de la fe. De esta herramienta para conquistar hablaremos. Recuerde que una herramienta es un objeto elaborado que sirve como extensión del cuerpo de quien lo usa para permitir facilitar una tarea mecánica que sin ella no sería posible realizar o resultaría muy difícil por falta de fuerza, movilidad, dimensiones, estrategias. En Hebreos capítulo 11 hay una definición de lo que es esta herramienta. Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estoy hablando de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Y convicción son las razones o creencias que le permiten a una persona sostener un determinado pensamiento, discurso. Entonces, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por esta herramienta, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. El testimonio es el concepto que se emite acerca de la conducta de una persona, y este testimonio aquí está acompañado con el calificativo de buen, el epíteto de buen. Es decir, que esta herramienta de fe permitió que los antiguos alcanzaran buen testimonio. Por la fe, dice el versículo 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí es importante que analicemos este versículo 3, porque dice que el universo fue constituido por fe, es decir, el Señor Dios Todopoderoso, cuando no había nada, expresó palabras creadoras y todo fue apareciendo. Hágase la luz, y la luz fue hecha según Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, y todo fue creado por la palabra. Así que esto nos da una enseñanza profunda, que si nosotros confesamos lo que queremos alcanzar, así no lo estemos viendo, eso va a acontecer. Lo que dijo el Señor cuando maldijo la higuera que no tenía fruto. El Señor le dice a los discípulos: si ustedes dijeran a este monte, quítate y échate al mar, le sería hecho.
Dice que por la fe, y es importante notar que Dios mismo tuvo fe para crear el universo que hoy vemos de lo que no se veía. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es eso que usted está esperando conquistar? Es posible que no lo vea, pero por la fe es posible alcanzarlo. Dice versículo 4 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, dice el versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Miren este proceso. Ellos murieron sin haberlo recibido, lo miraban de lejos, pero creían, lo saludaban, lo confesaban. Importante, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Hablando de la esclavitud en Egipto, versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ha preparado una ciudad que dice no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria del Señor la ilumina. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 semanas,
porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. De esto poco se habla, pero aquí habla de la fe de los padres. Por esa fe de los padres, Moisés fue salvado de las aguas. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Mire, es importante, la fe como una herramienta de conquista. Por la fe que hicieron, conquistaron reinos. Si no hubiese más tiempo, la sola lectura de este capítulo 11 de Hebreos nos da una motivación muy importante. Es un recital profundo y generoso acerca de la fe. Y cuando nos comparamos con algunas de estas personas, quizás nosotros quedamos como literalmente en pañales, porque nuestro testimonio, nuestro estilo de vida no ha pasado por las circunstancias que estas personas pasaron. Enfatizamos entonces que la fe es la herramienta que nos permite ser conquistadores. Una definición más asequible de fe pudiera ser que fe es avanzar, y lo deduzco de aquel suceso del paso del Mar Rojo, cuando
El pueblo estaba sitiado a sus espaldas por los egipcios y al frente del Mar Rojo con todas sus olas embravecidas, y el pueblo piensa que ese es su fin. Moisés trata de orar y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. ¿Por qué el pueblo, en lugar de orar, tenía que marchar? Porque ya el Señor había dicho que lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Detenerse a las orillas del Mar Rojo estaba deteniendo, vale la redundancia, esa conquista de esa tierra que fluía leche y miel, y le daba la posibilidad a los ejércitos enemigos volverlos a esclavizar. Por eso el Señor le dice: no clames a mí, di al pueblo que marche. Por lo tanto, fe es avanzar de acuerdo a lo que el Señor ya ha establecido en su palabra. Reitero que el Señor había dicho que los llevaría a una tierra que fluía leche y miel. También podría decir que fe es una palabra que amerita acciones. La Biblia está llena de promesas y principios que cuando actuamos sobre ellos nos convierten en personas de fe. Si repasamos a grosso modo ese capítulo 11 de Hebreos, dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe, pero entre ellos una acción que hizo. ¿Cuál fue la acción que hizo Abel? Ofreció sacrificios. Ofreció sacrificios. ¿Cuál fue la acción de Noé cuando nunca llovía? Cuando Dios dice que por la maldad de los hombres iba a caer un aguacero tan fuerte que la tierra se iba a inundar, y cuando nunca había llovido, cuando un vapor dice que subía del suelo, regaba las plantas. ¿Cuál fue la acción de Noé? Preparar el arca para que su casa y él se salvasen. 120 años duró esa construcción. Me imagino que la gente lo tildaba de loco, se burlaba de él porque estaba construyendo un barco enorme en tierra seca, y el argumento de que iba a llover era poco creíble, pero Noé, por la fe, creyó lo que Dios había dicho. ¿Y cuál fue la acción? Preparar el arca. ¿Cuál fue la acción de Abraham? Obedeció, salió de su tierra y de su parentela. Y otra acción, habitó como extranjero en la tierra prometida. Y así, si notamos, cada uno de estos grandes personajes, héroes de la fe, hicieron acciones que demostraban que habían creído a lo que Dios les había dicho. Es decir, entonces, que fe es hacer acciones que demuestren que estamos creyendo lo que Dios ha dicho en su palabra, que podía ser otra definición de fe. Esta herramienta que nos hace conquistadores. El principal enemigo de la fe es la razón, pues sus cuestionamientos nos conducen a la duda, a la incredulidad. Tomemos solamente un ejemplo. Noé, para construir el arca, si él le hubiera hecho caso a su razón, ¿cómo hacer un barco en una región seca? ¿En qué
aguas iba a navegar un barco si nunca había llovido, pero él simplemente hizo caso a la palabra del Señor, construyó el arca, buscó los materiales, 120 años trabajando, y al final es uno de los héroes de la fe. ¿Cómo actuar en fe? Es una pregunta de difícil definición. Muchos decimos tener fe cuando las cosas están bien, cuando todo marcha sobre ruedas, pero cuando la situación apremia, cuando la tempestad llega, cuando la oscuridad se deja notar, es difícil mantener esa condición de hombres y mujeres de fe. Entonces, ¿cómo actuar en fe? Es una pregunta de difícil definición. Cuando actuamos en fe, hacemos que la mano del Señor se mueva. Y eso lo dice el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Y ese texto nosotros lo sabemos y muchas veces lo mencionamos como un comodín, pero es un texto profundo y de gran significado. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él ha dicho se ejecutará. Entonces, ¿cómo actuar en fe? Quiero mencionar algunos comentarios. Es importante conocer el principio bíblico aplicable a la necesidad o circunstancia para poder actuar en fe. Nosotros pasamos por diferentes estados o circunstancias por la vida que dependiendo de ese estado, de esa circunstancia, es la oración que levantamos al Señor. Por ejemplo, vamos a hablar de unas muy comunes en nuestra época: la enfermedad. Según Mateo capítulo 8, versículo 16, dice que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Entonces, aquí encontramos en estos textos de Mateo 8, 16 y 17, y hay muchos más textos en la Biblia en los cuales se registra y nos demuestra que el Señor es nuestro sanador, que Él en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestra salud, que Él es capaz y suficiente para sanar cualquier enfermedad. Entonces, yo conociendo ese principio, que Dios es sanador, entonces cuando esté enfermo puedo ir en fe y decir: Señor, tú has dicho en tu palabra que tú llevaste en la cruz todas mis dolencias, que por tus llagas yo fui curado. Entonces, si hacemos esa confesión y tenemos claro ese principio de que Dios es el sanador, entonces es más fácil y más coherente tener una palabra de fe. Lo que sucede es que cuando asistimos al médico, generalmente ellos en su profesionalismo están como capacitados para hablar con dureza acerca de las consecuencias de los síntomas que presentamos, y
sus conceptos nos dejan como medio aturdidos y asombrados ante un diagnóstico negativo. Lo que tenemos es que cerrar los ojos de nuestro entendimiento a esas palabras que de repente con conocimiento de causa expresa el médico, pero aferrarnos a la verdad de que Dios es nuestro sanador y confesarlo y creerlo. Otra condición aplicable a nuestras circunstancias es la provisión, porque muchas veces la provisión escasea y las necesidades aumentan, y entonces llegamos a sentirnos como desprotegidos, vulnerables. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 28, dice la palabra del Señor: y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí hay dos cosas importantes. ¿Cuál es el principio bíblico para nosotros? Que Dios es nuestro proveedor, que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero también hay un rema: buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es posible que la falta de provisión, la escasez, sea motivada por la poca búsqueda del Señor, porque dice: si ustedes buscan el reino de Dios, estas cosas os serán añadidas. Y si estas cosas no están siendo añadidas, puede ser porque no estamos buscando con sinceridad, con severidad, el reino de Dios. O quizás porque estamos esperando que literalmente las cosas caigan del cielo cuando no hemos colocado diligencia en el trabajo, en las cosas cotidianas que podemos hacer. Dice la Biblia en Proverbios que en el barbecho del pobre hay abundancia, pero que se pierde por falta de juicio. Y luego dice en Proverbios 6 también: mirad a la hormiga, oh perezoso, y considera sus caminos, que ellas en verano preparan la provisión para el invierno. A muchos quizá les va a llegar el invierno de su vida, el ocaso de su vida, y van a pasar necesidad, porque en el tiempo que tenían que proyectarse a trabajar, a ahorrar, pasaron la juventud como si nada. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero también hay que ser diligentes. Hemos hablado de dos circunstancias comunes en nuestra época: la enfermedad, la provisión. También otra es la protección, porque desafortunadamente en nuestro país hay momentos que nos levantamos en condiciones de víctimas y nos acostamos como sobrevivientes por las diferentes cosas que a diario ocurren. El Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor
de los que le temen y los defiende. Y podríamos seguir mencionando situaciones, pero como el tiempo apremia, quiero mencionar una que es general. Cualquier petición, cualquier cosa que tengamos necesidad, dice Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Se dice que en la Biblia hay más o menos 34,000 promesas, pero hay una que es general. Dice, y todo lo que pidierais creyendo, es decir, que aquí abre un abanico de posibilidades. Cualquiera que sea nuestra necesidad, todo lo que pidiéramos en oración creyendo, la condición es creyendo, lo recibiremos. Y hemos dicho que creer, fe es avanzar. Una vez teniendo el conocimiento bíblico, el siguiente paso es confesarlo con nuestra boca. Confesarlo con nuestra boca. Por ejemplo, si usted está pidiendo por una casa, confiese que usted tiene, no una casita, una casa. Muchos dicen, no, es que un negocito, una tiendita, no hablen diminutivo. Dios es un Dios grande y poderoso. Para muchos Dios es Diosito, pero que Él mismo lo reprenda, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso. Luego de que ha confesado con su boca, hay que actuar consecuentemente con lo que confesamos. Actuar consecuentemente con lo que confesamos, porque los que alcanzaron testimonio actuaron consecuentemente con lo que creían. Por ejemplo, Noé creyó que iba a llover y que él tenía que salvar su familia en un arca. Consecuentemente actuó construyendo el arca. Y así cada uno. Abel consecuentemente ofreció a Dios sacrificio mejor que el de Caín, y así cada uno de estos héroes de la fe que menciona el libro de Hebreos. Luego de tener el conocimiento, de actuar consecuentemente con lo que confesamos, es importante acallar la razón, porque la razón riñe con la fe. Ante un diagnóstico negativo, por ejemplo, por decir algo, el diagnóstico dice que es una enfermedad terminal, pero por la fe podemos decir que es una oportunidad para ver la gloria del Señor. Y eso ocurrió cuando Lázaro tenía ya 4 días de muerto. Había muerto para que la gloria del Señor fuera manifiesta. Y eso pasó. Muchas veces nosotros nos aferramos y hacemos propios las enfermedades. No, esas enfermedades no nos pertenecen. Cristo en el Calvario pagó el precio por nuestra salud. Dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, acallar la voz de la razón. La razón dice una cosa contraria a lo que dice la fe. Y para ser conquistadores tenemos que acallar la razón y aferrarnos a lo que dice la palabra del Señor para nosotros. No escuchar comentarios negativos de personas cercanas a nosotros. Generalmente cuando estamos frente a un diagnóstico, por leve que sea, no falta la persona que diga, de eso murió mi abuela,
De eso murió el Señor, el vecino de nosotros. Entonces, o eso es muy difícil de conseguir, ¿usted con qué lo va a lograr? Y empiezan las personas ajenas a nuestra necesidad a emitir comentarios contrarios a lo que Dios ya en su palabra ha dicho que es para nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Cuando acalle la voz de la razón y no escuche comentarios negativos de personas cercanas, es importante esperar en el tiempo de Dios. Hay dos tiempos en la Biblia, el Cronos y el Kairos. El Cronos es el tiempo medible por nuestros sistemas de medición que ha dividido el tiempo en siglos, años, meses, días, horas, minutos, segundos. Y esperamos que según esa medición lo que estamos esperando ocurra ya. Pero el tiempo de Dios es diferente. En el Kairos de Dios las cosas ocurren cuando Él así lo tiene determinado. Y otra cosa que debemos hacer para ser hombres de fe, mujeres de fe, es usar la autoridad que el Señor nos dio. Nosotros hoy día, por la gracia de Dios, somos sus hijos, sus sacerdotes. Real dice que somos pueblo adquirido, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos cualquier personaje por ahí, somos los hijos del Señor. En Hechos capítulo 1, el versículo 8, hay una promesa que ya se cumplió. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo ya ha sido derramado, por lo tanto nosotros tenemos la autoridad del Señor y en esa autoridad podemos echar fuera demonios, podemos sanar enfermos, podemos reprender, podemos y debemos usar la autoridad que Dios nos dio, porque hoy por su gracia y por su bondad somos sus hijos. Dice Romanos 8:36, por causa de ti, por esta causa. Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, somos conquistadores, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido llamados a conquistar y la principal herramienta, o por lo menos de la cual hemos hablado hoy, es la fe. Dios nos ayude a emplearla en el momento que más lo necesitemos. Y ese momento es hoy y es ahora y es por siempre. Recuerde pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y es la principal herramienta para ser conquistadores. Y fe, dicho de otra manera, es moverse de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Cuando en la tempestad los discípulos pensaban que se iban a hundir,
Ellos habían olvidado algo que el Señor ya les había dicho de antemano: pasemos al otro lado. Por lo tanto, el reclamo del Señor era: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Dios tiene establecido en su palabra solo bendiciones para sus hijos, pero solamente los conquistadores, los que por la fe se enfrenten a las vicisitudes de la vida, alcanzarán esas promesas, y algún día nuestros nombres también estarán escritos en esa lista dorada, en ese libro dorado de los héroes de la fe, en esas personas, quienes, habiendo confiado en el Señor, vencieron sus dudas, sus miedos, sus complejos, sus problemas, y alcanzaron las promesas que solamente se alcanzan por la gracia y la misericordia del Señor. Concluyo recordando entonces que el tema de este mes, el énfasis es la Biblia, que es una mina de riquezas, pero que el tema que desarrollamos esta noche es que la Biblia nos da herramientas para conquistar, y la herramienta que para conquistar hemos desarrollado es la fe. Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de fe. Padre, te damos gracias. Señor, te bendecimos, te glorificamos. Para ti la gloria, para ti la honra. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar con nosotros. Y te ruego de manera muy particular que si alguna persona está escuchando esta enseñanza como lo es, y está pasando por momentos de crisis, de dificultad, aumentes la fe de cada uno, de tal manera que puestos los ojos en ti, podamos alcanzar tus promesas. Y así como Pablo podamos decir: no es que ya lo hayamos alcanzado todo, pero una cosa sé, y es que prosigo a la meta, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. Señor, muchas gracias por tu bendición. Si alguno está enfermo a esta hora, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda dolencia, toda enfermedad, y declaro y confieso que estos serán testimonios, Padre, para la gloria de tu nombre. Cualquiera que sea la necesidad de tu pueblo, yo presento cada una de estas peticiones y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque sé que tú tienes cuidado de nosotros. A ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Me llamaste a conquistar, no voy a retroceder. Yo vine a conquistar, y como Josué nunca me falta. Amén, gloria a Dios por esa poderosa enseñanza. Gracias a nuestro hermano Ariel por compartirnos la palabra. Y bueno, ahí donde usted se encuentra, estamos en el momento de las ofrendas. Pero quiero recordarle, otro versículo muy hermoso. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 5. Dice así: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Es una hermosa palabra porque ahí justamente el apóstol Pedro está diciendo: ok, no hemos logrado nada, pero porque tú lo dijiste, lo voy a intentar de nuevo. Solo porque tú dijiste esa palabra, voy a intentarlo una vez más. No sé usted qué situación está viviendo, no sé qué estará atravesando, sea económico, sea financiero, bueno, sí, sea también de salud, sea cual sea la situación. De pronto usted está cansado de luchar, de pronto está, ay Dios mío.
pero una vez más el Señor le está diciendo, hey, inténtelo otra vez. Ay, Señor, lo he intentado, pero tú lo dijiste, voy a hacerlo. Y si usted continúa leyendo el capítulo, se va a dar cuenta de la gran sorpresa que pescaron. Y fue porque sencillamente fue obediente a esa palabra que el Señor le dijo. Así que yo le invito a que donde usted está, tome su ofrenda, tome su diezmo, lo que usted haya preparado en su corazón delante del Señor, tómelo allí. Y bueno, de pronto las personas que no han tenido la oportunidad o que no saben cómo es, también usted va a encontrar un link, un número de WhatsApp donde se puede comunicar de cómo hacer llegar sus aportes a nuestra comunidad. Lo puede hacer también. Y vamos a presentar eso ante el Señor. Y vamos a creer en su palabra. Es porque Él lo dijo, no porque fueron humanos, no porque fuimos nosotros los que dijimos. Es porque Él lo dijo. Intentémoslo una vez más. Es una forma más de conquistar. Padre, gracias por cada empleo, Señor. Gracias por cada fruto del trabajo y la labor de las manos de mis hermanos. Y aún los que de pronto no han podido ofrendar, los que aún de pronto no han podido tener algo, Dios, gracias porque tú sigues sorprendiendo, tú sigues proveyendo. Y sé que en otra ocasión tú les darás esa bendición y podrán con gozo sembrar lo que hay en sus corazones. Por eso te damos muchas gracias y ayúdanos a una vez más intentarlo, porque tú lo dijiste. Y entonces echaremos la red y seremos sorprendidos gracias a nuestra obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, queremos compartirles algunos anuncios. Algunos de ustedes ya lo conocen, pero no importa, queremos recordárselos. Sí, el día de mañana tenemos nuestro ayuno presencial de 7 a 10 de la mañana. Ustedes lo estaban pidiendo, que querían presencial. Entonces, aparte estas 3 horitas para estar con el Señor, y será un tiempo de bendición. Y el próximo viernes, pues no olviden, en la mañana de 7 a 9 de la mañana, valga la redundancia, pues de manera virtual, continúan nuestros ayunos de forma virtual. Entonces, no se desconecten. Y bueno, hay otros anuncios que ya usted los va a ver ahí en video, entonces no se los pierda, no se distraigan. Te invitamos a nuestras reuniones virtuales de los escuadrones del Dios viviente. Si eres mujer, únete a cualquiera de las tropas del Escuadrón de Mujeres. Soy Marina Huitrago. Quiero invitar a todas aquellas mujeres que no hacen parte aún de una tropa para que se unan a la tropa Jocabed, a la cual represento. Las esperamos. Bendiciones. Somos la tropa Esther, Sonia, Mary, Estrellas del Altísimo, Débora Sin Límites, Diomaris Urrutia. Somos la tropa Ruth, Sofía Arenas, Wilma Esperanza Martínez, mujer determinante. Si quieres pertenecer, recibe mayor información al 311-447-4501. Las reuniones son de manera virtual a través de la aplicación Google Meet. Participa y únete a los escuadrones del Dios viviente de nuestra iglesia. ¡Te esperamos! Te invitamos a las reuniones presenciales de nuestro Escuadrón Juvenil todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en el Templo Auxiliar. Reunión de juveniles de 13 a 17 años y de 6 de la tarde a 7:30 de la noche en nuestro templo principal. Reunión de jóvenes de 18 años en adelante. Ven y convida a más amigos. No faltes, te esperamos. Soy joven por siempre. Hoy soy portadora de buenas noticias. Damos gracias a Dios porque a partir del primer domingo de noviembre y de ahí en adelante tomaremos la Cena del Señor de manera presencial aquí en nuestro templo. Sé que cada uno de ustedes estaba anhelando esto y bueno, ya llegó ese momento. Entonces, para que lo sepan, estén atentos a partir del primer domingo de noviembre en las 2 reuniones que celebramos a las 7 y a las 9:30 de la mañana. Estaremos repartiendo la Cena del Señor con los debidos protocolos que ya las autoridades nos han enviado. Entonces, que sea el Señor bendiciéndoles a cada uno de ustedes y que podamos juntos regocijarnos en el Señor y conmemorar su victoria. Dios les bendiga. Bien, y antes de despedirnos queremos dejarlos con otro versículo importante
que nos enseña acerca de cómo la Biblia se convierte en una herramienta para conquistar. Esto está en Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Qué mejor manera de terminar este momento recordando que ya Cristo venció. El Cristo Jesús venció sobre toda situación, sobre todo pecado, sobre cualquier circunstancia. Él es Rey, Él es vencedor. Por lo mismo y tanto, usted no tiene de qué afligirse, usted no tiene de qué preocuparse porque, ay, Dios mío, ¿ya lo que tengo que hacer? No tiene que hacer nada, sencillamente descansar porque ya Él venció. Es más, Él puso en vergüenza todas esas circunstancias que a usted y a mí nos estaba avergonzando, pues Él los avergonzó en la cruz. Entonces, aferrémonos de esa última promesa que hoy el Señor nos ha regalado y le ha regalado a usted y a mí. Es una poderosa promesa para conquistar. Bien, ya nosotros nos despedimos, pero los dejamos con la bendición pastoral. Qué bueno haber estado con ustedes. Feliz noche y Dios les bendiga. Y nos vemos el próximo viernes. Este domingo y el viernes también. Muy bien, hemos llegado al final de esta reunión y pues queremos ser bendecidos. Creo que usted es el más interesado, pero Dios también. Entonces usted mismo va a empezar a orar para darle gracias a Dios por la palabra. Recordemos que este es un mes donde estamos exaltando el nombre del Señor por habernos dado la palabra. La palabra es Él mismo. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios por cada instrucción que hemos encontrado en ella y porque a través de ella somos bendecidos. Señor, quiero darte gracias en esta noche porque a ti te plació poder entregar en nuestras manos tu palabra, la Sagrada Escritura. Gracias porque a través de sus enseñanzas, de sus consejos, nosotros encontramos un camino para ser bendecidos. Gracias, Señor, porque cada vez que nos permites practicar cada uno de estos consejos y de esta sabiduría que está allí consignada en la palabra, nosotros somos bendecidos y prosperados. Y quiero declarar sobre tu iglesia esto, Señor, que de día y de noche meditaremos en ella, estaremos atentos no solo para memorizarla, sino también para aplicarla, para poder honrarte a través de cada cosa que hacemos. Hoy declaro, Señor, que en la medida que apliquemos esa palabra, seremos renovados, seremos transformados, pero también recibiremos esa bendición que tú has decidido depositar sobre cada hijo tuyo. Bendigo, Señor, a tu pueblo con paz, bendigo a tu pueblo con salud y bienestar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos,